Y el día de hoy vamos a trabajar un tema bien interesante que es imagenología en odontología, y específicamente vamos a conversar de radiología digital, la que nosotros tenemos hoy día en Clínica Croacia. Mira, todo esto es bastante nuevo para todos, yo creo, los amigos que están escuchando en la casa. Recordar que Clínica Croacia cuenta con la tecnología más avanzada acá en nuestra región y siempre están como a la vanguardia con las tecnologías en esta área de la odontología. ¿A qué nos referimos con esta radiología digital? Porque ya la vez anterior estuvimos viendo cómo teníamos estas dos máquinas, una que tomaba esta foto con 3D, podríamos decir, y después la esculpíamos en la otra máquina que lo hacía a través de diferentes materiales. También veíamos todo el proceso que teníamos en seleccionar las opciones que te daba la máquina. Sí. Ahora vamos a comentar de otras máquinas. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a trabajar con máquinas también digitales. Vamos a hablar en realidad de la última tecnología en radiología digital, que es la tecnología también en 3D. Y primero, para adentrarnos en esta materia, vamos a hacer un poquitito de historia. Vamos a esperar que empiece a pasar el slide. El hombre siempre ha querido saber cómo somos por dentro. La verdad es que ya como en el 1700 ya tenemos ahí a Rembrandt, que estaba haciendo una clase de anatomía, porque siempre queremos ver cómo estamos por dentro para tratar de explicarnos qué nos pasa. Para conocernos. Para conocernos, para saber qué nos puede pasar, y para eso necesitábamos vernos por dentro. Y aquí tenemos en realidad un símil, es algo como gracioso, la verdad, es donde aparece el esqueleto, donde como que se tapa porque no quiere mostrarse. Entonces, el desarrollo en realidad de esta rama de diagnóstico de la medicina en realidad se desarrolla a contar de más o menos a finales del 1800. Póneme por favor la otra slide. Para que tengan un poco de idea, en realidad el desarrollo de la radiología, las rayos X en realidad, fue el producto de varios otros científicos antes de Röntgen, que fue el que en realidad descubrió esta radiación, a través de trabajar en realidad con rayos catódicos. Estuvo haciendo un montón de inventos en esa época, donde pudo fijarse que existía algo en realidad que cuando él hacía funcionar estos rayos catódicos, salía algo que pasaba y que podía traspasar los cuerpos en realidad, pero de manera diferente, es decir, podía además plasmar lo que había por dentro de ese cuerpo. En realidad, en noviembre de 1895, Röntgen descubrió los rayos X. ¿Qué hizo? En realidad empezó a probar y por supuesto ahí vino el aporte de la señora. En realidad, que la primera radiografía que existe en el mundo es la mano de la señora del señor Röntgen. Que la tenemos ahí. Sí, que la tenemos ahí. Porque él no sabía, ¿por qué le puso X? En realidad, porque la verdad es que no sabía de qué se trataba esta radiografía. No sabía para qué podía servir. En realidad, lo que sí pudo descubrir es que podíamos ver a través de nuestro cuerpo y podíamos plasmar los tejidos duros. ¿Pero Röntgen estaba buscando esto o nació como mucho inventando como algo fortuito? Como un hallazgo fortuito, donde en realidad Röntgen fue un físico que era de la época de Prusia, en realidad del Imperio Austrohúngaro. Él estaba trabajando, en realidad es un físico que empezó a desarrollar y empezó a trabajar y se fijó en esta situación de que algo pasaba cuando trabajaba con estos rayos catódicos. Entonces descubrió una radiación electromagnética que penetraba en realidad los tejidos duros y blandos, y que podía en realidad generar una imagen fotográfica en primera instancia. Entonces podíamos empezar a vernos por dentro. Y de ahí se desarrolla en realidad una tremenda investigación donde partieron muchos otros científicos hasta que finalmente llegamos a lo que nosotros actualmente tenemos. El descubrimiento de los rayos X por Röntgen le valió a él el Premio Nobel de Física en el año 1901. Quiero que avancemos un poquitito porque vamos viendo historia. Por supuesto, los odontólogos ya estábamos a la vanguardia, porque a los pocos meses, ya en enero, un paciente y odontólogo, ¿por qué digo paciente? Porque este odontólogo se tomó radiografías a sí mismo. ¿Ya? El doctor Walkoff, también alemán,
se tomó la primera radiografía que no dista mucho de las radiografías que nosotros tomamos actualmente, o sea, es algo parecido a lo que nosotros actualmente tomamos, pero fíjense el tiempo de exposición. Él tuvo que estar 25 minutos para obtener esto, 25 minutos irradiándose sin saber en realidad que la radiación provoca problemas, ¿ya? Entonces, este colega de allá también del 1800 ya lo tenemos en la parte pionera de la investigación en la radiología, esto se llama radiología analógica o convencional. Así partió el esquema de las radiaciones. Y entonces tenemos a Redhead, que fue el que lo descubrió, que le puso rayos X, y después el doctor Wolkoff, que indagó más en el área odontológica. Y además él no quiso trabajar con pacientes, en realidad se empezó a irradiar él mismo. Este doctor, la verdad que perdió primero una mano por la radiación, después perdió la otra. La verdad que fue un mártir de la ciencia porque antes no se sabía en realidad que la radiación X es una radiación electromagnética, pero es ionizante, por lo tanto tiene y conlleva peligros hacia la salud cuando es mal dosificada, cuando uno no se protege en realidad. Y el desarrollo de esta tecnología en realidad se basó después de que se descubrieron todos estos daños que se podían producir en generar equipos que fueran más protectores, en generar en realidad elementos para proteger a la persona que se sometía a estos exámenes y por supuesto para proteger al operador, porque en realidad normalmente los que sufrían todos estos problemas eran los operadores, que eran los que estaban manejando estas máquinas sin protección, y eran ellos los que se sometían a altas dosis de radiación y no sabían qué les estaba pasando, no sabían por qué se enfermaban, por qué perdían las extremidades, por qué empezaban a quedar pelados o por qué tenían algún grave problema. Algunas veces también, después de 25 minutos de exposición, algo le pasaba a los pacientes. Sí, sufrían quemaduras y otras cosas. Pero podían ver qué pasaba por dentro de sus estructuras. Y para esa época era algo muy especial. Esto la verdad que es la búsqueda constante de buscar elementos que nos permitan diagnosticar de mejor manera cómo estamos, qué es lo que queremos hacer. Si podemos seguir avanzando, vamos a ver ahora vamos a ir a las propiedades de esta radiación, de los rayos X. Una de las propiedades más importantes que tiene es que atraviesan el cuerpo humano, ¿ya? Hacen fluorescencia de sustancias, así como que brillan en algún momento. Eso fue lo que llamó la atención a Röntgen en un inicio. Lo más importante para que nosotros sepamos y también conozca nuestro público, en realidad, que la radiación X produce efectos biológicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos efectos biológicos? En sí es una radiación ionizante. ¿Qué significa que sea ionizante? Significa que puede provocar cambios a nivel atómico de las células que nos pueden llevar a mutaciones en nuestro material genético. Por lo tanto, hay que tomar precauciones para cuidarse nosotros de la radiación y especialmente los operadores, que son los que toman las radiografías, y los centros en realidad que se dedican o que tienen estos equipos para. Normalmente ahora eso está todo muy normado, es el servicio de salud de todas las ciudades, de todos los lugares, los encargados en realidad de autorizar los centros que tienen estos equipos. La verdad es que nosotros tenemos que cuidar al operador. El operador normalmente tiene cursos para poder ser operador de radiaciones, de equipos de radiología. También usa protecciones, en realidad usa unos dosímetros que son los que van midiendo qué cantidad de radiación ha estado expuesto, y además tiene equipamiento protector en la eventualidad de que vaya a trabajar con estos equipos. Pero que son todas una radiografía en que se ponen con este chaleco que es bastante pesado. Sí, ese chaleco Mladen es de plomo. El plomo en realidad es un elemento que evita la propagación del rayo, es decir, si uno está protegido por un elemento de plomo, normalmente cuando un paciente va a tomarse una radiología odontológica, nosotros lo protegimos, se protege el cuello de preferencia en realidad, aquí tenemos una glándula que se llama tiroides y está el timo también, se protege también por medio de delantales plomados o bien con capas cuando tomamos radiografías que son más grandes. Entonces, súper importante lo que tú estás comentando, que hay que protegerse y en realidad es labor de la persona que va a tomar estos exámenes saber todo esto, por eso es que existen estos cursos donde nos enseñan en realidad cómo cuidarnos de esta radiación. Esta técnica de los rayos X es maravillosa, es excelente, en realidad nos permite
orientarnos en el diagnóstico, nos permite prevenir también porque podemos ver lo que está sucediendo adentro, podemos planificar mejor los tratamientos porque sabemos a lo que vamos en realidad porque estamos viendo los tejidos duros, vamos a tener la posibilidad también de hacer seguimientos y controles, o sea, tiene muchas ventajas, pero sí hay que saber trabajar y trabajar con seguridad, eso es lo más importante. Buenísimo, y ya lo que estamos en estos días ya trabajamos de punta con esto, si estamos hablando ya de estos rayos, pero que serían hasta 3D. Claro, sí, la verdad es que estos rayos en realidad nos van a generar imágenes que van a ser en primera instancia imágenes planares, que son las imágenes en 2D, y finalmente vamos a ver que a través de esta misma radiación podemos generar imágenes volumétricas que nos permiten ver cuerpos en 3D, como dice esto. Sigamos nomás. Ahora, esto es lo que les estaba comentando recién, que es sumamente importante que nuestros amigos conozcan y sepan que hay que protegerse contra la radiación. No hay que tenerle miedo a la radiación, primera cosa. ¿Ya? Los equipos actuales son sumamente amigables con el operador, con la persona que se va a someter al examen, y son sumamente amigables con el medio ambiente. Esos son los equipos digitales en realidad. Lo más importante de esto en relación a la protección contra la radiación, como te comentaba recién, es la protección del operador, el que toma, el que siempre está tomando, con sus dosímetros, con el servicio de salud que va a estar controlando esos dosímetros, con guías de protección en sí. Hay vigilancia de la radiación, que son estos controles periódicos que hace la Seremi. En realidad nosotros tenemos el centro radiológico en realidad, y constantemente nuestra personal, que ya sean doctores, todos nosotros tenemos certificación para poder operar estos equipos. También el personal paramédico que lo hace también está con sus cursos y usan dosímetros. Entonces, Servicio de Salud, cada cierto número de meses, solicita todos esos dosímetros para evaluarlos, los manda a Santiago en realidad, donde son visados, y vemos cuánta radiación tiene cada uno. Entonces, en base a eso también tenemos toda una pesquisa, y eso debería ser en todos los centros donde exista al menos un equipo radio. Patricia, ¿con el tiempo la radiación se va del cuerpo? No, o sea, no es que se vaya acumulando, la verdad es que la radiación, cuando llega la radiación X, hace lo que tiene que hacer y después se va, o sea, no es que se vaya Pero vemos como lo que ha afectado dentro de nuestro organismo. La verdad es que cuando hay afección, esa afección queda. En realidad, cuando yo te comento de que si hay un accidente en realidad por radiación, ya vemos ya accidentes de otras naturalezas con radiaciones, no necesariamente con radiación aquí. Un accidente nuclear. Claro, un accidente nuclear, y si hay daño, ese daño es permanente, porque estamos hablando en realidad que son radiaciones ionizantes, por lo tanto vamos a provocar daños a nivel molecular, a nivel atómico de nuestras células, por lo tanto eso muchas veces no tiene posibilidad de reparación. Por eso que es importante protegerse, ¿ya? Y una de las cosas importantes en sí es la protección en el embarazo. Eso me llama la atención. Ellas están más afectadas por el hecho de generar vida que es más está indefensa. Claro. Aún porque podemos atravesar todo lo que sería el tejido de la madre. Sí. Lo que pasa es que el tema de la protección en el embarazo, cuando ustedes van a tomarse una radiografía, normalmente en las mujeres, uno le pregunta: ¿usted está embarazada o sospecha que está? Eso en todos los centros radiológicos generalmente se le pregunta, o bien existe un monito en la pared que dice si tienes dudas, qué sé yo, pregunta. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando es la etapa más compleja de la formación del niño que se está gestando, son los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses ocurre toda la organogénesis, la formación del órgano, las diferenciaciones, y en esa etapa en realidad las células están sumamente activas. Entonces, si le empiezan a llegar cualquier noxe, digamos, ya sea radiación, medicamento, ambiente contaminado, qué sé yo, podría eventualmente dañar esa formación, porque estamos en una etapa de alto crecimiento, de gran diferenciación. Por lo tanto, hay que proteger a esa embarazada. Si uno puede posponer en realidad un examen habitual, a lo mejor debería hacerlo. La verdad es que, como te digo, como existen tantos medios de protección, en realidad las dosis de radiación de los equipos, que antes, como te comentaban ahí, que partió con 25 minutos más o menos para tomar una radiografía, ahora estamos en los equipos digitales con los cuales nosotros trabajamos en la clínica. En nada, pero igual emiten radiación. Sí, tiene que emitir la radiación para que se produzca la imagen. Eso estamos hablando del orden de menos de un segundo. Así que por ese lado es como re interesante.
Vamos a continuar revisando un poquito todo acá. ¿Qué tenemos? Objetivos de estudio radiográfico. Los objetivos, lo que te estaba comentando recién, era primero que nada la prevención, va a contribuir al diagnóstico y tenemos también, cuando contribuimos al diagnóstico, ¿por qué? Porque vamos a saber cómo está el paciente por dentro. Tenemos, cuando ya sabemos el diagnóstico, podemos elegir un tratamiento, nos ayuda a esa elección, nos permite fundamentar el pronóstico y también una de las cosas más importantes es que constituye un documento legal. Eso para nosotros ahora actualmente es súper importante porque con eso nosotros podemos decir, mira, esto estaba así cuando ingresó y está de esta otra manera. ¿No te acuerdas? Hace un tiempo atrás hubo un hallazgo radiológico que fue muy comentado porque encontraron una aguja en un paciente X, fue hace como un año atrás, una aguja odontológica que estaba alojada en una parte muy inaccesible en realidad. Y hoy están encontrados de todo. De todo. De todo. A través de esto se ven los objetos sólidos. Sí, se ven todos los objetos metálicos, entonces todo eso de ahí constituye un documento legal. Por ejemplo, por norma nosotros dentro de nuestra clínica le explicamos esto al paciente en realidad y cuando hacemos el diagnóstico tratamos en realidad de explicarle la importancia de tomarse una radiografía, porque vamos a poder contribuir a ese diagnóstico y además constituye ese documento médico legal, porque si uno trabaja con un paciente sin tener la información previa, después, si ese paciente ya tenía algo dentro, ¿quién le saca de la cabeza que no fuiste tú quien se lo dejó? Sí, totalmente. Entonces, totalmente, esa parte es sumamente importante. A mí me pasó, pero sí, no, me dejaron un catéter. Imagínate. De sacar la radiografía, después que me habían operado, me corté los ligamentos del hombro. ¿Ya? Y me fueron a hacer la radiografía y ahí estaban. Y yo miraba, estaban todos como los médicos, miraban. Decía, ¿y eso? Uy, se le quedaron los catéteres, ya, sáquenselo. Claro, entonces pasa eso también. Entonces, en base a eso es re importante tener nociones como claras de por qué tomar estos exámenes. ¿Ya? Veamos un poquitito. ¿Con qué contamos ahora? Vamos ahora a lo que hay. Y hemos avanzado. Hemos ido avanzando. En realidad, la radiología analógica convencional es exactamente la que descubrió Röntgen hace más de un siglo atrás. El rayos X no ha cambiado, siempre es igual. Tampoco ha cambiado el paciente, en realidad, que es el que queremos saber qué le pasa por dentro, en sus tejidos duros. Los equipamientos que emiten radiación X, la verdad es que están muy sofisticados, están muy protegidos, tienen dosis de radiación muy baja. Cuando hablamos de radiología analógica convencional, son los elementos que van a captar esa radiación. La analógica significa en realidad que nosotros vamos a trabajar con placas, con chasis, que necesitan un procesamiento para obtener la radiografía. Ya, nosotros siempre vemos esto cuando entramos, por ejemplo, no sé, a la clínica, al hospital, que andan con estas placas. Sí. Acá queda como impresa la imagen. Ahí queda impresa la imagen, pero para que tú puedas tener la imagen, o el doctor pueda tenerla y pueda verla, tiene que pasar por un proceso en una sala oscura, igual como cuando se trabaja con fotografías, donde vamos a tener un revelador, un fijador y un proceso de secado. ¿Ya? Y ahí vamos a obtener la imagen. Y ahí vamos a saber si la imagen estaba buena, salió movida, salió muy negra, salió muy blanca, era la parte que correspondía que queríamos ver. Tenemos un proceso largo en realidad, que es, además, este sistema analógico convencional es un proceso que es altamente agresivo con el medio ambiente. Todos los elementos que nosotros utilizamos de reveladores y fijadores son altamente nocivos con el medio, porque después se eliminan y son contaminantes, altamente contaminantes. Tóxico. Entonces, la radiología analógica convencional todavía se usa, o sea, se usa en la gran mayoría de los centros, de las clínicas. La radiología digital se ha ido introduciendo de a poco en realidad, porque... ¿Esto cuánto existe aproximadamente? ¿Qué cosa? La radiología digital. La radiología digital partió como ya con el concepto de digitalización más o menos como en el año 78. Pero ya en forma, a contar de más o menos de los 80 a los 85, partimos ya con todo lo que es aparatologías digitales. Cada vez, a medida como los equipamientos computacionales han ido mejorando, esto también ha ido mejorando la parte digital.
La parte más compleja de la radiología analógica convencional es la segunda fase, la fase del revelado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, uno para poder tener obtener esa placa final, nos esperamos como 10 minutos, porque tenemos que tomarla, tenemos que llevarla a una sala para que sea procesada y finalmente se cae y ahí recién uno la ve. Y si salió mal hay que repetir todo el proceso. Sí. ¿Ya? Entonces, esas son como las desventajas, pero es lo que más se usa, digamos, normalmente en todos los servicios. Es así todavía, en el gran grueso del mundo sigue funcionando y esto no va a desaparecer, porque los rayos X son los mismos. Mira, avancemos ahora para que podamos ver Ahora tenemos la radiología digital. ¿Qué es lo que es? El rayos X es el mismo, la persona es el misma, el operador es el mismo en realidad, pero ¿qué cambia? Los sistemas de captura de la imagen. Hablamos ahora de sensores digitales, que son placas que van a ser estimuladas por esta radiación y van a fijar en ella con un lenguaje binario de computador de 0 y 1, y esa información se la va a trasladar a un procesador digital de la imagen, que es un computador. Y ese computador, en lapso de muy cortito, de segundos prácticamente, va a generar un archivo, se va a ir al monitor para que uno la pueda ver, o se va a ir a una impresora para que uno pueda también obtener esta placa. Ya rápidamente, en esto nos demoramos... Nos demoramos un par de minutos. Un par de cliqueos. Un par de cliqueos, esa es más o menos la palabra. Una de las cosas más importantes de la radiología digital, Mladen, es que podemos nosotros trabajarla a distancia, porque se puede mandar por internet. Podemos interconsultar, de repente uno tiene alguna duda y manda, en este caso los especialistas que trabajan con las radiologías, con los rayos en sí, son los radiólogos. Los radiólogos son los que tienen en realidad la expertise para poder analizar estas imágenes y poder decirnos en realidad lo que nosotros estamos viendo corresponde o no corresponde. ¿Ya? Son las personas en realidad que han estudiado para poder saber qué es lo que estamos viendo. A ver, veamos la siguiente imagen. La siguiente. Entonces, ¿por qué nace la digitalización de las imágenes? Vimos las razones biológicas, porque hay menos tiempo de exposición y menor cantidad de radiación, que es sumamente importante. Y las razones medioambientales, que no hay químicos ni elementos tóxicos que contaminen. Que vayan al ambiente, y además nosotros tenemos menos almacenamiento de placas, porque nosotros ahora guardamos todo en formato digital. Por lo tanto, archivos. No tenemos que tener ahí la sala dedicada a guardar todas las imágenes, o el paciente en realidad que guarda su placa y después se le pierde, y si se le perdió tiene que tomársela de nuevo. Entonces, Patricia, hoy día tú nos vas a mostrar un ejemplo, ¿algo así? Sí, trajimos un ejemplo para poder ver, pero después no sé si vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo ahora un ejemplo de radiología digital, 3D. Ahí vemos. Ahí lo tenemos en pantalla. Obviamente este es un programa especial. Sí. Normalmente nosotros cuando hablamos de radiología hablamos de 2D, porque son imágenes, por lo tanto tenemos ancho y alto. Lo novedoso en realidad que partió en odontología de un tiempo a esta parte, hace un par de años recién, son las imágenes en 3D. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a trabajar con un volumen. Ya. ¿Qué significa el volumen en realidad? Es esto. Que ahí tenemos las 3 dimensiones juntas. Las 3 dimensiones. Entonces ahí puedes ubicar cuál es la pieza que se ve afectada, dónde vamos a trabajar. Este examen es un examen hecho específicamente para el área maxilofacial. Es algo único. Esta es una tomografía computarizada, en realidad, que nos va a mostrar el área maxilofacial en todo su esplendor, porque en realidad nosotros trabajamos con dientes y los dientes tienen raíces, por ejemplo, y a veces no tienen solo una, tienen 3, tienen 4, y uno quiere trabajar en una. Entonces, a ese nivel de sofisticación hemos llegado. Entonces, necesitamos saber qué es lo que pasa. También evitamos errores. Claro. Mira, aquí, por ejemplo, esta persona tiene un diente puesto en el paladar, mirándose a la nariz. Ya. Y eso es un hallazgo radiológico.
Sí, pero de otra manera, porque está escondido. Claro, está escondido. Los tejidos. Puede que se vea de una manera muy pequeñita, pero en realidad nosotros podemos verlo en toda su extensión por medio de este examen que se llama Cone-Beam. O por ejemplo, también no sé si es que realizan una extracción, puede que haya quedado alguna raíz. Sí, sí, para esto todo nos sirve eso, para ver dónde está. Este es un examen súper bueno que debiera ser utilizado en realidad muchísimo por muchas especialidades de la odontología. La verdad que nosotros cuando trajimos este equipo fue para poder dar apoyo en realidad a todos los colegas que necesitaban este tipo de información. Vamos viendo, por ejemplo... Patricia, lo que mencionabas tú acerca de este diente que está en el paladar, ¿es común encontrar pacientes con...? O sea, es común encontrar, cuando uno toma una radiografía, en realidad una radiografía que llamamos panorámica, por ejemplo, que es como la imagen que tenemos aquí arriba, uno se encuentra con cosas. ¿Ya? A veces se encuentra con lesiones, a veces se encuentra con restos de algo, como te pasó a ti, a veces los dientes están en unas posiciones muy anómalas, y con estas exámenes en realidad nosotros vamos a saber por dónde está, por dónde es más fácil para el cirujano abordar para poder sacarla. Nos va a mostrar también las imágenes de algunas estructuras que son propias en realidad. Vamos a continuar con nuestra clase magistral. Nos encontramos con la directora de la Clínica Croacia, Patricia Almendras, y estamos hablando acerca de, ya estamos en la digitalización, estamos en estas impresiones digitalizadas y ya vimos un poquito de la historia, de cómo nació esto, cómo se perfeccionó, cuáles son los cuidados que tenemos, para qué sirve, cuál es el objetivo. Vimos también el programa que se está implementando ahora, con el que tenemos la captura de estas imágenes en 3D, y ahora nos vamos a ir con más ejemplos que tenemos. Ejemplos, sí. Un poquito en realidad comentarles las radiografías de uso odontológico dentro de la boca. Tenemos radiografías periapicales, esto para que ustedes sepan, a veces que le dicen vamos a tomar una radiografía periapical, voy a tomar una radiografía Bywin, y una oclusal, etc. Estas son algunas radiografías que se toman directamente dentro de la boca. ¿Son diferentes? Son diferentes, todas son diferentes y se prescriben de manera diferente. Por ejemplo, la radiografía periapical es una radiografía que nos va a mostrar un diente en su mejor expresión. En realidad vamos a poder ver las estructuras de ese diente, tanto internas como externas, vemos si tiene caries, cómo está el hueso alrededor. La radiografía al medio se llama Bywin y es una radiografía especial para pesquisar caries, por las proyecciones del rayo de radiación. Nos sirve mucho para pesquisar caries y ver cómo está el hueso. No vemos nosotros las raíces, que puedes ver. Y las radiografías oclusales es para poder tener una visión general en los planos. Estas radiografías después se pueden complementar con las otras. Avancemos. Una consulta. Esta es una muela del juicio, ¿no? Esa es una muela del juicio. Sí, es una muela del juicio que normalmente esa radiografía no es la más indicada. En realidad ya vemos que hay una muela que está ahí impactada por debajo de la otra. Que puede empezar a desplazar a todas las otras piezas. Puede empezar a desplazar, pero más que nada lo que puede generar ahí es una caries. Es una caries en esa zona que va a comprometer el diente que está al lado. Pero esa radiografía nos sirve para pesquisar, pero no es la mejor radiografía para poder ver si la podemos sacar o no. Sigamos nomás. Ahora tenemos radiografías de uso odontológico extraoral. ¿Qué significa eso? Son todas las radiografías que nosotros vamos a poder obtener del macizo craneofacial, en realidad de la cabeza y de la cara y de los dientes, en realidad. Ahí tenemos radiografías panorámicas, teleradiografías, radiografías de la articulación temporomandibular, radiografías de la mano también, para qué tomamos la mano, para ver la edad esqueletal de las personas. Ya. Y después tenemos las tomografías, que es lo que estuvimos viendo recién aquí en el computador, que son tomografías computarizadas de ascónico con BIM-CT. ¿Qué significa eso? Son las imágenes en 3D que nos van a servir, y que es un programa, un software hecho exclusivamente para el área maxilofacial. La verdad es que los ingenieros informáticos en realidad se lucieron, porque el macizo craneofacial es especial y los dentistas en realidad necesitamos herramientas especiales para poder trabajar. ¿Por qué? Porque antes las tomografías que se tomaban a veces para hacer estudios de dientes eran tags médicos. No es el ideal, porque en realidad esos tags ocupan muchísima radiación, en cambio esta es bastante poco. Ya. Este es el equipo para poder tomar todas estas radiografías y estos volúmenes. Eso es lo que tenemos nosotros actualmente en Clínica Croacia, que es un equipo de última generación.
y que la radiación que emite es mínima. La verdad que para tomar una panorámica equivale más o menos a 2 días de sol. Para que ustedes, antes se acuerdan que se quemaba, que le caían los dedos a la gente y todo eso. Ahora una panorámica en un equipo como esto son como 2 días de sol. Y una tomografía bordea los 5 días de sol. O sea, a veces en realidad, para que no se asusten cuando les dicen hay que tomarse una radiografía, que la radiación es la cuestión, no. La verdad es que muchas veces con la ida que hacen algunas personas al solario se irradian más que cuando se toman una radiografía. Así que eso es como un tip. Avancemos nomás, para que vayan conociendo algunas otras imágenes con las cuales los odontólogos estamos habituados a trabajar. Y a ver, vamos a nuestro querido director que nos haga el cambio de imágenes. Que nos cambie ahí las imágenes para que vamos conociendo en realidad, para que nuestros amigos sepan en realidad. Esto acá es una radiografía panorámica. ¿Qué significa la radiografía panorámica? Justamente que nos va a entregar un aplanamiento de un volumen, ¿ya? Esto nos sirve como una referencia, en realidad vamos a poder tener una visión general de un maxilar superior, de la mandíbula, vemos un poquitito de la zona de las articulaciones, vemos el proceso nasomaxilar, en la parte de arriba, donde vemos el tabique, etc. Pero es una radiografía que tiene bastante distorsión. ¿Por qué? Porque vamos a aplanar una esfera. Entonces, así es. Nos va a dar harta información. Aquí muchas veces podemos pesquisar elementos que han quedado, podemos pesquisar tumores, podemos pesquisar algunos daños, algunas caries que son cuando ya son grandes, algunos tratamientos hechos, etc. ¿Esos son tratamientos de conducto? Tratamientos de conducto, sí. Avancemos nomás. Vamos a ir viendo también, tenemos otro tipo de radiografía que se llaman teleradiografías, que se usan muchas veces son radiografías laterales del cráneo que se usan especialmente en los tratamientos de ortodoncia. Son radiografías que uno usa para poder hacer los estudios de cefalometría y hacer proyecciones de crecimiento. Podemos ir pesquisando cómo se van produciendo los avances en los tratamientos ortodóncicos. Esa es una teleradiografía. Ya, Patricia, ¿cuál es la diferencia que tenemos acá? Porque acá no se ve muy claro a comparación de lo que tenemos en la lo que pasa es que otra imagen. Son dos radiografías diferentes. Acá se ven los brackets. Claro, lo que pasa es que este es un paciente que cuando estaba partiendo y ahí ya está parte de su tratamiento. Esa es una diferencia de 1 año, 2 años de inicio. La primera teleradiografía, como puedes ver, ocupa la mitad, prácticamente es la de la cara, y esta otra abarca el cráneo. Abarca el cráneo completo y además abarca la columna cervical, que para nosotros en realidad actualmente la consideramos en los tratamientos, ¿ya? Eso es importante desde el punto de vista de la ortodoncia. Avancemos nomás. A ver, tenemos aquí otra radiografía especial. No sé si has escuchado de repente a la gente que bruxa, que le duelen ¿sí? las ATM, que van al otorrino y el otorrino al final lo revisa y no le encuentra nada. Muchas veces son gente que tiene patología de articulación temporomandibular. Nosotros hablamos de eso, de los problemas de disfunción temporomandibular. Una de las radiografías que nos sirven en realidad para poder evaluar cómo está haciendo ese funcionamiento es esta radiografía en el cual nosotros tomamos una imagen del lado derecho y el lado izquierdo en boca abierta y boca cerrada. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá tengo la boca cerrada y acá tengo la boca abierta en el lado izquierdo, y allá pasa lo mismo pero en el lado derecho, y puedo ver más o menos el recorrido que está haciendo ese cóndilo de la mandíbula cuando el paciente está abriendo la boca. Me sirve de referencia porque yo estoy viendo, acuérdense que las radiografías son para mostrarme tejidos duros. Yo no veo aquí ni disco articular, ni ligamento, ningún tejido blando. Puedo imaginarme muchas veces algo de los tejidos blancos, pero imaginármelo lo más. La verdad es que los equipos nuevos en realidad uno puede imaginárselos con mejor prestancia, pero la radiología está orientada a los tejidos duros. Avancemos nomás. Vamos, ya acá vimos lo que te comentaba recién de la mano, que nos da la edad esqueletal. Nosotros con esta imagen de una manito en realidad podemos decir, el radiólogo en realidad es el que puede decir qué edad esqueletal corresponde a esa mano. También existe una técnica donde uno a través de las vértebras cervicales también puede hacer lo mismo. También sirve. Sí, también sirve. Y eso se toma con los equipos que te estaba comentando, los equipos de tipo odontológico también. Ya, porque cumplen la misma función en realidad. La misma función, sí. Bueno, y Patricia, ¿dónde te podemos ubicar nosotros si queremos hacer cualquier consulta o nos queremos ir a atender? En Clínica Croacia. Estamos ubicados en Sarmiento 1053. Y eso queda entre O'Higgins y Jorge Mon. Entonces ahí, para que encuentren toda la información, nosotros te agradecemos que siempre aprendemos contigo y nos traes como toda la vanguardia de la parte odontológica y nos simplifica las cosas un poquito, porque
igual entender esto es un poco complejo a veces para la gente que no lo entiende. Yo también he aprendido mucho contigo. Qué bueno, me alegro mucho. Así que muy agradecidos de contar con tu presencia otra vez más acá en nuestra casa. Ya prácticamente eres parte de acá. Muchas gracias. Ya nosotros nos despedimos y nos vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más de Su Matinal a través de las pantallas de Pingüino TV. Pingüino Multimedia, la plataforma comunicacional más grande de la Patagonia, con el auspicio de...